Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Pues ya estamos en la semana 4 y bueno, pues estamos de lleno ya en una de las temáticas, para mí fundamentales en este momento en el contexto actual, en los diferentes, digamos, discursos educativos después de la pandemia, psicológicos, incluso políticos y económicos, que tiene que ver con el síndrome de burnout, pero también tiene que ver con el estrés también, que es una situación muy diferente, y con otros elementos interesantísimos que vamos a platicar aquí de manera muy breve, porque considero que en la plataforma pues ya vienen delineados de alguna otra forma los temas y los contenidos ya un poco más, era más extensa parte de los materiales, ¿no? Pero bueno, eh, existen varias categorías después de la pandemia que se están tocando de manera muy recurrente. Por ejemplo, el asunto del estrés, la atención, la resiliencia, los cuales, como todos sabemos, pues son términos que vienen del campo de la física, sobre todo el asunto de la resiliencia, ¿no? Que se aplicaba, por ejemplo, a las plantas, ¿no? Como esta capacidad como de renacer entre las grietas, digamos, de un desierto, cómo florece vida, ¿no? Pero también este término de resiliencia voy a aprovechar el momento para platicar un poco, muy brevemente, de cómo esta categoría de la resiliencia tuvo una enorme aceptación a partir de los trabajos de Víctor Frank, el psicólogo, creador de la logoterapia. Si usted recuerda, Víctor Frank pues estuvo confinado en un campo de concentración, ¿no? Junto con miles y miles de judíos en el periodo, digamos, antisemita, ¿no? Por los nazis, ese escenario de terror que se instaló en Europa y que, bueno, dio pie a, pues no solamente a una guerra mundial, sino también a la dimensión de lo que puede ser una catástrofe, bueno, todas son deshumanizadoras, ¿no? Pero esta fue un ataque directo a la humanidad desde una perspectiva, pues no solamente histórica, ¿no? Sino ética, ¿no? O sea, es un atentado contra la vida generalizado, y muy, personalizado, ¿no? Pero bueno, Víctor Frank estuvo en uno de los campos de concentración y él venía trabajando ya varios temas de psicología en el campo, sobre todo de la logoterapia, pero es en el campo de concentración donde él empieza a darle cuerpo y sentido a este término de la resiliencia. Hay una película muy interesante también, que ustedes yo creo que deben de recordar, que es La vida es bella, ¿no? Sí, de lo cual ya no voy a hacer alusión, por si no la han visto, pues la puedan ver, pero bueno, en esa película de La vida es bella, hay un poco de este trabajo de Víctor Frank, por ejemplo, en cómo es confinado el padre junto con su hijo, con su esposa también, pero luego fueron separados y él se queda con su hijo dentro del campo de concentración y él le construye un contexto, digamos, no de guerra al niño, sino un contexto, digamos, un poco más generoso a partir de la imaginación de un juego, ¿no? El asunto aquí es que el niño pues no obtiene ningún trauma, a pesar de haber estado en el campo de concentración y de haber estado frente a hombres que eran torturados y todas estas cosas, pero bueno, gracias a la inteligencia, ¿no? De su padre, ¿no? Y un poco tiene que ver esta categoría, ¿no? Que Víctor Frank desarrolló allí de cómo puede existir una posibilidad de esperanza
en los entornos más vulnerables o más trágicos para la existencia humana, ¿no? ¿Cómo puede haber una posibilidad de remontar una condición de deterioro, ¿no? Sobre todo humano. Y bueno, eso es muy interesante. En este momento vamos a hacer un poco de énfasis en el síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque me parece que es uno de los, digamos, de los síndromes que han venido apareciendo con mayor medida después de la pandemia, aunque eso también ya tiene ya una larga historia, ¿no? Y que según Maslach y Jackson nos dicen que tiene que ver con tres grandes elementos. Lo primero es el agotamiento emocional, la baja realización personal y la despersonalización. La última, esta de la despersonalización, ¿cuántas veces nosotros en los entornos de nuestro trabajo, por ejemplo en la escuela, somos dotados de una personalidad docente, pero de repente la demanda administrativa, la demanda social, la falta de revaloración, la falta de motivación que ya comentábamos en el otro tema, van construyendo una despersonalización del docente. En ese sentido, ya no nos sentimos ni siquiera, digamos, dueños de nuestra propia materia de trabajo, ¿no? Entonces, terminamos en un sentido de alienación muy interesante de analizar, en dado caso que nos sentimos como un elemento más de un engranaje de esa maquinaria automatizada que tiene que ir diario a la escuela y cumplir con un plan y programa de estudio, ¿no? Pues bueno, el agotamiento emocional también, sí. ¿Cuántas veces hemos dejado de sonreír al día, de sentirnos en calma, alegres, por tantas situaciones que nos rodean y que nos acogen a cada uno de nosotros? Y también la baja realización personal, o sea, realmente nos sentimos realizados con nuestro trabajo. Muchas veces hay una desmoralización, ¿no? En torno a todos estos elementos tan interesantes, ¿no? Y bueno, sobre el primer elemento, sí, que es la baja realización personal, esta surge de la no consecución de los objetivos o resultados, ¿no? O sea, muchas veces queremos perseguir un objetivo o un resultado y este no se nos da. Por alguna razón, no se logra dar. Pero también, no solamente en el plano didáctico curricular con los estudiantes, ¿no? Sino también en nuestro plano laboral, ¿no? ¿Cuántas veces aspiramos a una promoción o aspiramos a algún lugar mejor de trabajo, a un clima más agradable de trabajo? Y al no verse cumplido este elemento o al frustrarse, nos persigue esta, esta baja realización personal que tiene consecuencias muy graves y de alto impacto emocional en los profesores, ¿no? El esfuerzo prolongado sin logros. ¿Cuántas veces hacemos cosas y nos esforzamos y luchamos y de repente no se dan? Hay un agotamiento emocional, ¿verdad? Pero también, bueno, esta despersonalización que a mí me parece interesante, es como esa distancia entre lo que debimos de haber sido como profesores y lo que ahora somos, ¿no? En el plano negativo, digamos, en el plano negativo. Muchas veces nos idealizamos pensando que a los 2 o 3 años de servicio íbamos a lograr alguna meta, producto de nuestro trabajo, algún objetivo, alguna realización, no solamente económica, también profesional, y de repente, bueno, pues esto no se da. La mayoría de nosotros hemos pasado por alguno de estos rasgos, ¿no? Pero pues, esto es muy interesante, ¿no? Y bueno,
digamos que estas fuentes generadoras de este tipo de síndrome, por ejemplo, pueden deberse a muchas razones, ¿no? Tiene que ver a lo mejor con variables biográficas, a lo mejor es el género, el hecho de ser mujer o de ser hombre en un entorno laboral tiene también consecuencias, ¿no? Si no es un entorno inclusivo, por ejemplo, ¿no? La edad, los años de experiencia, ¿no? En ocasiones, muchas veces nos sentimos desplazados cuando llegamos a un centro de trabajo donde la mayoría de los profesores o son de una edad ya significativa, ya un poco mayores, o son muy jóvenes, ¿no? Sentimos que no encajamos, sentimos que hay otra, digamos, bueno, que esa atmósfera no pertenece a la que nosotros quisiéramos estar, ¿no? Factores organizacionales, ¿no? Los conflictos en el rol que desempeñamos, el exceso de trabajo, la indisciplina de los alumnos también, los factores personales, ¿no? El autoestima, el locus de control, la autoeficacia, entre otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un modelo muy interesante que a mí me gustaría, como platicar aquí con ustedes muy breve. Voy a elegir uno de los dos que tengo aquí, que me parece que puede ser. Yo creo que va a ser va a ser ¿sí? Que es un modelo explicativo del burnout, ¿sí? Y que bueno, en su primer momento fue recogido por Bliss en el 82 y luego Dominic fue en el 2006-2009, ¿no? Bueno, pues primero es que todos los profesores somos sometidos a diferentes demandas, sean demandas de carácter formativas, demandas de carácter de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sí, nosotros aquí tenemos en el campo de la formación, sí, en estos objetivos de formación, una despersonalización, un agotamiento emocional, una baja realización personal que siempre pues va a estar en negativo, ¿verdad? Pero que eso también puede ser reducido si tenemos una implicación donde la dedicación tenga un impacto, donde la motivación nos dé un vigor, una fuerza, donde seamos capaces de absorber todo digamos, insalud que nos rodea, donde nos sintamos satisfechos con lo que realicemos, ¿no? O sea, entonces aquí hay una posibilidad en positivo, ¿no? Pero bueno, estas características personales, ¿sí? Que pueden ser favorables, ¿sí? Que son convertidas en fortalezas o bien desfavorables, convertidas en debilidades. También tenemos características contextuales, ¿no? Que también pueden ser favorables con apoyos externos o desfavorables con barreras externas, ¿no? Esto es bien interesante, es muy interesante porque entonces, digamos que el impacto también que tiene el contexto externo en la práctica de los docentes es altamente significativo, ¿no? Vivimos un momento donde el profesor es altamente demandado a hacer cuestiones que antes no existían en su práctica, ni siquiera en su horizonte, ¿sí? Y que sin darnos cuenta pasamos a naturalizar incluso los trabajos docentes en casa. Aquellos que otrora se realizaban en los entornos escolares, en las aulas, ahora se hacen en casa de manera muy natural. De tal manera que hay profesores que están trabajando 6 horas, 5 horas durante la mañana en la escuela. Si es una escuela de tiempo completo, pues aún más. Pero llegan a casa
comen, no sé, preparan algunas situaciones del hogar, pero siguen trabajando, casi dedicándole más de 10 horas al trabajo docente al día, ¿sí? Pero aparte, ese trabajo no es compensado. No hay una retribución económica, no hay una valoración social, no hay un reconocimiento social. Y esto entonces hace que esa motivación, ¿sí? Que debería estar en positivo, pues ahora está en negativo, ¿no? Está, digamos, a declive, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí este pedacito de exposición, porque me gustaría que pasáramos a observar qué es lo que vamos a hacer durante la semana, ¿sale? Durante la semana vienen asuntos ahí interesantes. Estamos en la semana 4 y nos toca ver un poco las frustraciones de la profesión, sus dilemas y praxis, el malestar docente, el estrés y la salud mental del profesor. O sea, son varios temas, ¿eh? ¿Sí? Y en esto, bueno, vamos a tener oportunidad, aparte de tener algunas fuentes de información, de recurrir a una conferencia que se llama el síndrome de estar quemado en el trabajo, que me parece que es interesantísima esta conferencia. Ojalá que tengan el tiempo adecuado para poderla ver sin que se estresen, hablando del tema del estrés. Y una entrevista que se realizó a un psiquiatra en el Estado de México, que me parece a mí, de verdad, muy puntual, muy puntual. Con estos recursos, con los diálogos que podamos establecer en plataforma, vamos a hacer un siguiente trabajo. Miren, vamos a acudir a este link para descargar un informe de investigación que está en la página de Redalic, aquí ya viene la liga, y que bueno, es un texto que nos habla sobre el síndrome de Burnout en los docentes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a realizar una lectura muy bien, elaborada, profunda, analítica, y después de esta lectura vamos a realizar un mapa mental, un mapa mental que dé cuenta del contenido de la lectura, un mapa mental con las principales categorías y además vamos a utilizar una aplicación, lo vamos a realizar en la aplicación de Goncor, ¿sí? Ahí vamos a realizar nuestro mapa conceptual. Si a alguno de ustedes se le imposibilita manejar el programa de Goncor para hacer mapa mental, pues pueden acudir a otra aplicación para realizar su mapa, pero me parece que no tendrían por qué tener ningún problema porque también aquí les comparto un tutorial de cómo trabajar con la aplicación de Goncor, que es una aplicación muy buena, muy solvente para realizar mapas mentales. Después de esto, pues no van a poder compartir el mapa mental directo, van a tener que pegar el link que les va a generar la aplicación en una hoja de Word y subirla o en un PDF y subirlo a la plataforma, ¿no? Este es también aquí la rúbrica para el mapa mental y sería el trabajo de la semana 4, ¿sí? Una semana interesante porque, bueno, llegamos al descubrimiento de cómo este síndrome de Burnout está haciendo estragos en la condición de los profesores, ¿no? O sea, pasamos de un malestar docente con algo que nos molestaba hace 10 años a un síndrome, ¿sí? Tiene que ver también ahí con el análisis de nuevas condiciones científicas que han develado cómo este síndrome, pues es el principal, este, digamos, síndrome que afecta directamente a los profesores y a algunos otros servidores públicos, como se van a dar cuenta en la conferencia, ¿no? De verdad, los invito a que vean la conferencia, que vean la entrevista con el psiquiatra y la lectura es muy puntual. Ahí van a encontrar de manera muy concreta conceptualizaciones, derivaciones, comparaciones, bueno, cuestiones que nos van a dejar muy bien parados en el conocimiento del síndrome de Burnout y de este tema que es frustraciones de la profesión, sus dilemas y praxis, malestar docente, el estrés y la salud mental del profesor. Pues bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto.